A mí se me olvidó completamente empezar en la grabación, perdón. Entonces, la cosa es que esta semana, aquí en los Estados Unidos, se celebra mucho el Halloween, ¿verdad? El día de las brujas. Entonces, para tener ese tema aquí, representado aquí, voy a leer un cuento que se habla sobre eso. Entonces, cuando yo estaba buscando un cuento para contarles, estaba pensando mucho en los cuentos folclóricos que mi mamá me decía cuando yo era niña. Entonces, yo estaba tratando de buscar un cuento relacionado a eso. Y no estoy muy segura de si ustedes han escuchado un cuento súper reconocido que se llama El Cucuy. Entonces, el cucuy tiene diferentes nombres en las diferentes partes de Latinoamérica, ¿verdad? Hay países que lo llaman el cuco, el coco, el hombre coco, si es una mujer, la coca. Pero este monstruo, este ser, porque dependiendo en dónde estás en los países de Latinoamérica, puede ser un hombre con su forma bien desfigurada, o puede ser un monstruo con las orejas grandes, la boca grande, los dientes, y se ve bien feroz, ¿verdad? Pero depende mucho en el país donde estás, en donde estés, digo. Entonces yo encontré un libro por un escritor que se llama Joe Hayes, que aprendió el cuento del cucuy, porque así yo lo reconozco como el cucuy, y también se reconoce así en el país de México, en que aprendió este cuento de sus amigos y sus amigas que vivían alrededor de él, porque él vivía, es del estado de Nuevo México. Entonces, muchos de sus amigos y amigas eran, eran de México. Entonces, saludos a todos que están llegando, saludos. Pero como estaba diciendo, él aprendió este cuento y decidió escribir un libro sobre ello. Entonces, este es el cuento digo, que se llama El Cucuy. Entonces vamos a saber de qué se trata el cucuy. Entonces, El Cucuy, por el escritor Joe Hayes, ilustrado por Honorio Robledo. ¿Ustedes lo ven? Sí. Entonces, este libro está escrito en inglés y en español, pero yo solamente me voy a enfocar en la parte española. Entonces, ¿quién no ha oído hablar del viejo cucuy? Algunos lo llaman el cucuy de la mañana, otros el abuelo. Algunos dicen que se parece a un oso negro y peludo, otros dicen que es como un gigante. Pero aquellos que saben mejor dicen que el cucuy es un viejo encorvado con la espalda tan torcida como la rama chueca de un sabino. Vive en una cueva en la sierra. Tiene la oreja derecha como la de cualquiera, pero su oreja izquierda es grande y roja y con ella puede oírlo todo. Cuando los niños no se portan bien, el cucuy lo sabe. A veces baja de su cueva en la sierra para llevarse a los niños traviesos. Es que quiero que vean la imagen. En muchos pueblos de la sierra se cuenta de 3 hermanitas que vivían en los tiempos ya pasados. La madre de las niñas había muerto y el padre las criaba solo digo.
La más chiquita era muy trabajadora. Mantenía la casa limpia y tenía la cena lista para cuando el padre regresaba del trabajo. Pero las dos hermanas mayores eran muy flojas. No ayudaban en nada. ¿Por qué trabajas todo el tiempo?, decían las mayores. Sal a jugar aquí, afuera. La menor respondía, no más quiero ayudar un poco a papá. Es muy duro para él criar a 3 hijas sin ayuda. Tú eres tan santucha, decían. Anda, quédate quédate allí trabajando todo el día. Nosotros salimos a jugar. A veces, cuando el papá regresaba a casa en las tardes y veía que las grandes no habían hecho nada más que jugar todo el día, les decía, oigan, niñas sinvergüenzas, algún día de estos voy a llamar al cucuy para que vengan por ustedes. Ay, papá, respondían, no serías capaz de hacer eso, ¿verdad? Y luego se iban secreteándose. El cucuy no existe. Es algo que inventaron los papás nomás. Un día, las mayores no solo se negaron a ayudar a la pequeña, sino que hicieron todo lo posible para dificultarle el trabajo. Cuando trató de barrer el piso, las hermanas sacaron las cenizas de la chimenea y las desparramaron por todo el cuarto. Más tarde, cuando la chiquita estaba lavando la ropa de su padre, las mayores hicieron nudos en las camisas mojadas. La menor no los pudo deshacer. Esa tarde, cuando el hombre llegó a casa y supo qué había pasado, dijo, ahora sí, a llamar al cucuy para que venga por ustedes. Agarró a las 2 niñas por el brazo y las llevó afuera. Volteó hacia las montañas y gritó, cucuy, cucuy, baja para llevarte a estas malcriadas. Las niñas se quedaban pasmadas, mirándose y temblando, pero no pasó nada. Luego susurraron, ya ves, es como siempre decíamos, el cucuy no existe. Entonces inventaron un juego, corriendo alrededor de la casa, burlándose, gritando, cucuy, cucuy. Pero esa misma tarde, cuando el sol se ponía y el cielo estaba pintado de un rojo encarnado, el cucuy vino bajando de la sierra. Su enorme oreja colorada brillaba en la luz del atardecer. Entró en el pueblo y todo el mundo corrió a esconderse. Pero Cucuy caminó directamente a la casa de las niñas. Entró a la cocina, levantó a las 2 hermanas de la mesa donde estaban cenando y se las llevó. Las niñas lloraban y le rogaban que las soltara, pero a pesar de que el cucuy podía oír todo con esa ojerona roja, ahora no parecía oír nada. Las llevó arrastradas, sus vestidos destruidas por los cactus, sus piernitas quedaron todas arañadas y sus caras cubiertas de polvo. Las lágrimas hicieron caminitos por la tierra de sus mejillas.
Las llevó a su cueva en la sierra y las encerró en la parte más honda. El tiempo se les hacía eterno, y las niñas pasaron los días acurrucadas en la cueva, abrazándose y diciendo, ¿será que no vamos a regresar nunca a casa? ¿No vamos a ver más a papá y nuestra buena hermanita? Cuando el cucuy les oía hablar así, asomaba la cabeza y gruñía. Su padre y su hermanita están muy contentos de no tener que lidiar con ustedes. Pero sabían que eso no era cierto, pues oía todo y sabía que después que terminaba el trabajo, el padre pasaba todas las tardes en la sierra buscando la cueva del cucuy. No había pegado un ojo desde que el cucuy se había llevado a sus hijas. Luego sucedió un día que un pastorcito llevó sus cabras a la montaña a pastar. Al final del día, antes de montar en el burro para regresar a casa, contó las cabras para asegurarse de que estaban todas y vio que faltaba una. Se fue cuesta arriba buscando la cabra perdida. De cuando en cuando se detenía a escuchar y una vez que paró, oyó el balido de la cabra. Se guió por el sonido, que se hacía cada vez más fuerte hasta que vio a la cabra con una pata atrapada en la rendija de una roca. El muchacho corrió a donde estaba la cabra para calmarla y soltarle la pata. Cuando la cabra dejó de balar, el muchacho escuchó un loriqueo que parecía salir de más abajo. Se asomó por la rendija y vio a las niñas allí abajo en la cueva. El muchacho gritó, ¿qué andan haciendo ahí abajo? Las niñas voltearon asombradas y pidieron, por favor, sácanos de aquí, el cucuy nos tiene encerradas en su cueva. El muchacho se quitó la chamarra y usándola como una cuerda, alcanzó una manga a las hermanitas. Las ayudó a trepar de la cueva y luego a caminar tambaleándose cuesta abajo hasta donde el rebaño se esperaba. El muchacho acomodó a las niñas en el burro y se fue rumbo al valle para la vereda retorcida. Apenas se habían encaminado cuando se toparon con el papá y con la hermanita que subían a buscarlas. Las niñas saltaron del burro y corrieron llorando hacia su padre. El papá y la hermanita corrieron a encontrarlas y allí se quedaron un gran rato abrazándose. Las niñas le dijeron a su padre, te lo rogamos, papá, no vuelvas a llamar al cucuy. Y nunca lo hizo. Pues nunca le dieron por qué hacerlo. Desde aquel día, esas dos traviesas se convirtieron en las niñas más trabajadoras y mejor educadas del pueblo. Crecieron y se casaron y tuvieron sus propios hijos y a su vez nietos y bisnietos y tataranietos. Y todavía hoy, si tú vas a ese pueblo, vas a ver a unos niños muy aseados y corteses y muy amables con toda la gente.
Si acaso preguntas, ¿quiénes son esos niños tan simpáticos? Seguramente te van a responder, son los tataranietos de 2 hermanas que se llevó el cucuy hace muchos, muchos años. Ese es el fin de este cuento. Entonces vemos cómo el cucuy en este cuento busca a los niños y a las niñas traviesas para enseñarles una lección, ¿verdad? Que hay que trabajar muy duro en la casa, hay que ser respetuoso, hay que ser cariñoso y ayudar a su familia, ¿verdad? Pero como le estaba diciendo, el cucuy en diferentes partes del mundo, o pues específicamente en Latinoamérica, porque nos vamos a enfocarnos allí. Vemos como el cucuy siempre anda buscando a los niños y a las niñas malos o malas para enseñarles una lección, que no deberían ser malos o malas con su familia o con otros miembros de la comunidad, ¿verdad? Entonces, fue un gran placer a pasar todo este tiempo con ustedes. Espero que les gustaron este cuento. Como les digo, que cada miércoles estaré aquí, yo, desde las 12 hasta las 12:30, leyendo un cuento a ustedes. Entonces, la semana que entra, nos vamos a enfocar en una celebración también que se celebra mucho en México, pero también en diferentes partes de Latinoamérica, el Día de los Muertos. Entonces, la semana que entra vamos a leer un cuento, pero también hacer una actividad relacionada al Día de los Muertos. Entonces, espero que pasen un buen día. Fue un placer a ver ustedes, a ver estas nuevas caras, pero también estas caras que están regresando. Entonces, espero que tengan un buen día. Adiós.